¿Tienes alguna rama de la filosofía que sea tu preferida o las que más te gusten? ¿Cuándo las descubriste? Cuéntame por ahí. Sí, mi rama de la filosofía que más me satisface, en la que me siento más a gusto y sobre todo en la que más leo, es la filosofía política. En ese sentido, y como te he comentado antes, que me considero un liberal, pues estoy mucho más cómodo leyendo a los autores liberales que tienen que ver en ese sentido con una raíz española, porque el liberalismo precisamente surge en el siglo XVI con la Escuela de Salamanca en España, y luego toda esa tradición que surge de Juan de Mariana en España se traslada a Inglaterra con John Locke y con John Milton, y luego ya se expande por el mundo entero, fundamentalmente por Alemania, con Kant, con Schiller, luego de nuevo en Gran Bretaña, con Isaiah Berlin y con otros autores, y ya se va expandiendo por el mundo, fundamentalmente a través de dos escuelas alemanas, como son la escuela de Viena, con Friedrich Hayek o von Mises, y también la escuela de Friburgo, con Walter Eucken o Röpke. Entonces, en ese sentido, la filosofía política es lo que más me satisface, aunque, a diferencia de otras corrientes filosóficas, pues los liberales quizás conocemos mejor a los de la otra escuela, y es que, como ya te decía, leyendo a los liberales me siento más cómodo, pero la verdad es que también me aburro más, porque un poco sé lo que van a decir, ¿no? Para mí son mucho más predecibles y eso hace que también lea con mucho placer a autores de otras escuelas, como pueden ser, claro, el marxismo, ¿no? En ese sentido, Karl Marx es un autor al que he leído mucho, con el que estoy en desacuerdo en casi todo, pero que tengo que reconocer que era un gran pensador, y en ese sentido muchas veces extraigo ideas del marxismo un poco para traerlas al campo del liberalismo. En otro campo, en el campo de la derecha, un autor que me gusta mucho del siglo XX es paradójicamente Martin Heidegger, que Martin Heidegger pasa por ser el filósofo antipolítico por antonomasia, fue rector nazi, fue muy partidario de los nazis y, sin embargo, como era un filósofo existencialista, tiene unas reflexiones desde el punto de vista no de la filosofía política, pero sí de la ontología sobre la libertad, que me interesa mucho, por así decir, hacer un injerto en el árbol del liberalismo con sus ideas sobre la libertad desde el punto de vista de la ontología, que yo creo que nos sirven para enriquecer el liberalismo, que siempre ha pensado la libertad, pero más bien desde el punto de vista psicológico, ético y político, y no tanto de la ontología. Con lo cual ahora estoy leyendo mucho a Martin Heidegger, precisamente buscando cómo enraizar sus ideas de la libertad hacia el liberalismo, y de esa forma también hacer una especie de salvación de su filosofía, que actualmente está manchada por esa complicidad que tuvo con los nazis, ¿no? Pero que eso tiene que ver con otra parte de su filosofía. Entonces yo creo que también es muy importante en este sentido del siglo XXI, y yo creo que esa va a ser uno de los determinantes, ser eclécticos, es decir, no quedarse en una sola escuela, sino ser capaz de apreciar los argumentos de diferentes escuelas, no porque pertenezcan a una tribu, sino porque sean buenos en sí mismos. Entonces, si hay argumentos buenos que se pueden dar en el campo marxista o en el campo de los nazis, ¿por qué no en un momento dado poder someterlos a una especie de depuración y saber aprovecharlos dentro de un pensamiento democrático y liberal para reforzar nuestras democracias liberales en un momento muy peligroso? Porque efectivamente ahora estamos un poco reproduciendo lo que pasó en el siglo XXI, que fue esa gran lucha entre los sistemas fascistas, comunistas y liberales. Los liberales nos creímos por un momento, después de la caída del muro de Berlín, que los liberales somos los que habíamos ganado esa guerra civil entre ideologías del siglo XX, pero en el siglo XXI se está conformando un nuevo modelo autoritario en China, en Rusia, que va a ser también un gran desafío para las democracias occidentales. Entonces, en ese sentido, tenemos que reforzarnos con las ideas de cualquiera, vengan de donde vengan, siempre que sean válidas y que sean razonables. Sí, además lo que comentas me parece muy interesante porque hay mucha gente que cuando las ideas vienen o sea, personas que están del lado, por ejemplo, en este caso de los nazis, pues directamente rechazan lo que dice, pero justamente eso sería una falacia, ¿no? Que hemos comentado antes. Porque un asesino, por ejemplo, puede tener la razón hablando de política, por mucho que sea un asesino. Y también creo que la gente tiene un problema en eso, en encasillar a las personas y cerrarse a los argumentos, cuando después prácticamente no tiene sentido ninguno. Exacto, Alejandro, eso que dices es lo que comentábamos antes, ¿no? Lo de las falacias. En este caso es, digamos,
la falacia ad hominem. Lo que tú dices está mal porque lo dices tú, que eres un nazi, un comunista, un liberal. O ahora hay una corrupción especialmente atroz entre los jóvenes que han caído en la teoría racial crítica, con lo cual te etiquetan según el color de la piel y según tu sexo. Entonces, resulta que si eres hombre o blanco, lo que tú dices no tiene ningún valor porque se supone que lo estás diciendo desde un privilegio. Pero aquí el único privilegio que vale es el privilegio de la mente y de la razón, con lo cual tú puedes ser negro, blanco o azul, mujer, hombre o viceversa, y como tienen que ser evaluados tus razonamientos no es por cómo tú seas, sino por lo que ellos sean válidos. Entonces, efectivamente, hay pensadores comunistas y pensadores nazis que tenían ideas de vez en cuando que eran fantásticas. Por ejemplo, Carl Smith o, por ejemplo, Martin Heidegger, que te comentaba antes. O en el campo contrario, la escuela de Frankfurt, Herbert Marcuse o el propio Lenin, ¿no? También tienes que conocer esas ideas para, en un momento dado, saber desmontarlas, porque uno de los ejercicios intelectuales más fuertes es una especie de ingeniería inversa, que es coger las ideas de la gente con las que no estás de acuerdo y ser capaz de desmontarlas. Si eres capaz de desmontar las ideas de tus contrincantes, eso hace que tu idea sea más fuerte. Pero claro, para eso tienes que permitir que esas personas se expresen y sean capaces de razonar y de argumentar sus propias ideas. Con lo cual, este ambiente que hay ahora mismo de cancelación y de censura por parte de los más progresistas entre los jóvenes es muy peligroso para el propio pensamiento, porque lo que están manifestando es su incapacidad de enfrentarse a aquellos que no piensan como ellos y están manifestando de esa forma su propia debilidad argumental. El otro día escuché en uno de esos programas que era con gente joven que le criticaban a alguien de que no podía hablar de los negros porque él no era negro, ¿no? Claro, llevado ese argumento al absurdo, esa persona que se llama X no podría hablar de ninguna otra persona y solo podría hablar dentro de sí misma, ¿no? Porque efectivamente, si yo como blanco no sé cuáles son los sentimientos, los pensamientos y las experiencias de un negro, una persona negra tampoco va a conocer los pensamientos, sentimientos y experiencias de otra persona que sea negra, ¿no? Con lo cual, rompiendo con la empatía cognitiva y emocional, al final ese tipo de teoría nos lleva, por un lado, al solicismo, a decir que tú solo puedes hablar de ti, y por otro lado al enfrentamiento, porque en vez de dialogar entre todos para intentar llegar a un consenso común, pues hacia lo que lleva es al enfrentamiento y a la victimización entre los que son presuntamente víctimas y los que son presuntamente verdugos. Entonces tenemos que procurar en las clases de filosofía, eso sí, que la gente piense no por el color de su piel o por su sexo, sino porque su mente sea más poderosa que otra. Y eso solo se consigue estudiando mucho y debatiendo con otros que a lo mejor tienen mejores argumentos que tú y entonces no tienes más remedio que darle la razón y aceptarlos.